Quiero que me acompañe a ver aquí esta corrección que le hace este apologeta evangélico a este sacerdote católico romano. Ustedes y yo sabemos que los católicos romanos utilizan a Mateo 16:18. En este caso, este cura lo utiliza para justificar la infalibilidad papal. ¿Mm? Bien, tú te preguntarás, ¿qué significa el término o el principio infalibilidad? ¿Mm? Es la cualidad que tiene un ser de no equivocarse, no cometer errores. En otras palabras, es inerrante. ¿Entiendes? Bien, para justificar la infalibilidad del Papa, los católicos romanos acuden a que ellos son infalibles, o los papas, ¿verdad?, que han pasado por ahí, por el Vaticano, cuando hablan es cátedra. No di que como seres humanos, sí, buscan la forma siempre de justificar. Bueno, es cátedra es cuando hace una declaración sobre algo, en fin, pero hay que estar claro de alguien. El único inerrante que no comete errores es Dios, su palabra, la Biblia también. ¿Mm? Todo ser humano, en la forma que tú lo quieras ver, es errante. Nosotros somos falibles. Alguien falible es alguien que comete errores, porque es pecador por naturaleza, es imperfecto. Necesitamos del infalible, que es Dios. Insisto, valga la redundancia. Infalible es que no comete errores, porque su naturaleza no le permite cometer errores. Y ese ser, único ser, es Dios. Por eso es que tú y yo, incluyendo a los papas, necesitan a Dios. Todos los seres humanos, incluyendo a María también, la madre de Jesús, que fue elegida por Dios para traernos a este mundo al único salvador de la humanidad, que se llama Jesucristo. En breves instantes vamos a estar viendo lo que dice el apologeta o apologista evangélico al sacerdote. Bien, entonces, María, que la tienen en un pedestal los católicos romanos, que ni Dios la ha puesto ahí. María fue un instrumento que Dios utilizó en su debido tiempo, en la historia, para que su Hijo único, Jesucristo, naciera por medio de su vientre aquí a esta tierra. ¿Entiende? No para que se estén haciendo imágenes para exaltarla, para luego pedirle, como convocan los católicos romanos a multitudes de personas, ¿m?, para pedirle, para cargarla en procesiones, esas imágenes, por cierto, que son imágenes extraídas del paganismo. Y luego dicen que esa es la Virgen María, o sea, que es una representación de la Virgen María, las imágenes, y que la veneran, la veneración, que es un alto respeto hacia ella, la Virgen María, hacia los santos también, que le dan una veneración también, aunque menor que la Virgen María, porque la tienen, ya tú sabes. Bien, nosotros los cristianos evangélicos respetamos el legado de la Virgen María, entendemos que fue una mujer, además de ser virgen, santa, una mujer que se consagró a Dios. ¿Mm? Tanto las mujeres como los hombres tenemos que seguir ese legado establecido por la misma Virgen María en el momento que decidió ella servir a su creador, a Dios, y estar apartada de pecado, porque eso es santidad. Por eso fue una mujer santa, porque se apartó de pecado para vivir una vida en santidad completa hacia su creador, para agradarle a él, porque ella se sabía la ley moral que Dios le dio a Moisés. María no hacía nada para ofender a Dios, porque, como le dije, era una mujer muy devota, una mujer muy obediente a la ley de Dios, una mujer conocedora profundamente de su creador, sumisa totalmente. ¿M? Cuando le dijo, he aquí tu sierva, hágase conforme tu voluntad conmigo. Entonces,
Ella se consideraba una sierva de Dios, una mujer que se sometió a Dios, que supo obedecer a Dios. Y a eso se le llama verdadera santidad y verdadera adoración genuina en espíritu y en verdad. Ella lo hacía. Nosotros los evangélicos reconocemos y hablamos así de lindo de la Virgen María. Eso fue en su tiempo. Pero nunca tú vas a encontrar en la Biblia que la Biblia va a decir que porque ella fue la madre de Jesucristo, ahora hay que hacerle todo esto que hacen los católicos romanos con ella. ¿Mm? Pero además de eso, miren ahora lo que están haciendo. Utilizan la misma palabra de Dios sacada totalmente fuera de contexto para crear un pretexto y justificar que el Papa es bíblico. El Papa no es bíblico. Eso fue un invento de los romanos. ¿Mm? El Papa mucho menos es de la forma que sea cátedra, sea como usted lo quiera ver, no es infalible. La infalibilidad es una cualidad de Dios en su naturaleza. ¿Mm? Solamente de Dios, es exclusivo de Dios. Todo lo demás erramos, por ende no somos infalibles, ni en la forma de hablar, ni en la forma de actuar, ni en la forma de pensar, ni en ninguna otra forma. Escúchame. Entonces tú tienes que detenerte, estudiar Biblia, pero también tienes que pedirle dirección a Dios, dirección al Espíritu Santo para que no te dejes engañar, no te dejes meter estas enseñanzas que son antibíblicas totalmente. ¿Mm? Ni siquiera la iglesia primitiva practicaron esto, ni declararon esto, ni enseñaron esto. La iglesia primitiva, surgida en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 en adelante. Los padres de la iglesia tampoco enseñaron esto. Si tú analizas de primer siglo al siglo sexto, ningún padre apostólico, que fueron los padres de la iglesia, reconocen a los seguidores directos de los apóstoles de Jesús. A ellos se le conocen a esos seres humanos que vivieron en esos tiempos, como los discípulos o seguidores, aprendiz de los apóstoles de Jesús, los que estuvieron en contacto directo con ellos, se le llaman los padres de la iglesia. ¿Entiendes? Bien, entonces, vemos tantas distorsiones. Vemos que los católicos romanos, lamentablemente, son grandes exégetas, no exégetas. Lo correcto es ser exégeta. El exégeta es la persona que le da buen tratamiento usando la hermenéutica bíblica, la correcta interpretación de la palabra del Señor. Entonces ahí está la exégesis. Entonces el exégeta es el que aplica correctamente la exégesis bíblica, que es una comparación de un texto con otro, sin perder la idea del mensaje central original que Dios da ahí. ¿Entiendes? Sin manipular, sin venir con ideas preconcebidas de que manipulando la palabra del Señor para hacer que la palabra del Señor diga una cosa que no dice la palabra de Dios. Eso hacen lo que se llaman los exégetas. Entonces, la disciplina que aplican estas personas que manipulan el texto bíblico, que tienen ideas preconcebidas y hacen que el texto bíblico diga lo que no dice, eso se le llama eisegesis. Eisegesis. Entonces, a esta persona que manipula los textos bíblicos, que los sacan de contexto, ¿m? Para meter un mensaje ahí que Dios no lo establece, no lo dice, ni la mínima intención tiene Dios de decirlo ahí. Por ejemplo, Mateo 16, 18. Ahora lo están utilizando de que para justificar que la infalibilidad papa está ahí. ¿M? El asunto de que Pedro fue el primer papa, eso se llama manipular el texto, ¿m? Con ideas preconcebidas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. ¿A quién es que tú estás escuchando? A esos maestros, falsos maestros que manipulan, sacan de contexto totalmente la palabra del Señor y vienen con la misma Biblia, te la enseñan, te la explican, pero manipulada. A eso se le llama exégesis. Exégesis, ¿entiendes? Te meten una enseñanza de ellos, de hombres, doctrina de hombres, dogma de hombres, ¿m? Tradicionalismo de hombres que no son inservibles para tu salvación, para la vida eterna, para el perdón de los pecados. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Vamos a ver esto y reacciona, deja en los comentarios qué te parece. Vamos a ver.
No digo chico de secundaria en un sentido netamente negativo, lo digo porque me parece extraño que usted teniendo un grado en filosofía y en teología no entienda lo básico. Y de hecho, me parece que esto refleja muy bien cuál es el problema del catolicismo en su contexto, ¿no? Mire, se lo voy a explicar lentamente. Me cita Mateo 16, 18, ¿no? Y dice que ahí está la infalibilidad del Papa. Bien, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un análisis histórico gramatical, que es la metodología que podemos utilizar para tratar con los textos hermenéuticamente para extraer la exégesis. ¿Le parece? Haga el análisis gramatical la próxima intervención que tenga. O utilice el método histórico crítico que ya Benedicto XVI en Dei Verbum está abierto a él. Es más, haga el análisis morfosintáctico del griego para ver si encontramos ahí la infalibilidad. No está la infalibilidad, porque al hablar de textos de la Biblia pasamos al caso de la interpretación y existen herramientas como la hermenéutica, que es una ciencia para definir qué significa el texto. Entonces, si yo quiero en la Biblia encontrar la infalibilidad y me da Mateo 16, 18, lo mínimo que puedo hacer es utilizar las herramientas que tengo al alcance para ver. Así es, señores. Bien, vemos aquí lo que ya le he venido diciendo. ¿M? Son expertos esta persona. Eh, yo me atrevería a decir, no es que ellos no saben que están errados en las interpretaciones que le dan al texto bíblico. Lo que pasa es que es muy duro reconocer que yo me equivoqué, que yo fallé. Hemos fallado durante siglos en la interpretación bíblica para tratar de justificar una enseñanza totalmente papista. Por eso decimos que son enseñanzas papistas, porque los papas fueron los que manipularon la palabra del Señor para adecuarla a su tradicionalismo de hombre, a sus dogmas establecidos por ellos, esas enseñanzas dogmáticas que tienen. ¿Mm? Por ejemplo, tú vas a encontrar en los diferentes dogmas marianos alusivos a la Virgen María, a María, que de hecho, después que Cristo nació, dejó de ser virgen. No sé por qué todavía la siguen llamando virgen. ¿Mm? Pues cuando ella tenía a su esposo José y vivió una vida normal con su pareja, José. Eso es lo adecuado y lo correcto ante Dios. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. ¿Mm? Pero también, por esto dejará a su padre, el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces eso está establecido claro en la palabra de Dios. ¿Mm? Pero como ellos tienen por norma que los sacerdotes no se pueden casar, ni siquiera los papas tampoco, no se pueden casar. Entonces, quieren establecer por todos los medios, quieren hacer que la Biblia diga algo que no dice, como en este caso tratado aquí, sobre la infalibilidad de Papa. ¿Mm? Entonces ya es hora de que el ser humano, usted como ser humano, que Dios le ha puesto una razón, un cerebro, en ese cerebro una razón, en su consciente y el consciente, que usted empiece a usarlo y deje de estar apasionado con el fanatismo religioso, porque eso es lo que hacen, defienden una religión. Yo no defiendo religión, yo no me considero religioso. Yo estoy tomando una decisión en mi caso y en el caso de muchos, de seguir un estilo de vida. Ese estilo de vida se llama cristianismo, se llama Cristo. Cristo no es religión. Antes de Jesús las religiones estaban y no aportaron ninguna solución al mal humano que es el pecado. Entonces Cristo vino a vivir una vida diferente para conectarnos con Dios, para que vivamos una vida diferente, siguiéndolo a Él. Bien, entonces es hora de que usted se saque eso que le han metido ahí desde chiquito, que lo tiene como enseñanza de familia. Eso me pasó a mí también. Yo vengo de ahí, yo vengo de romanismo, de ahí, de papismo, de la religión papista. Por eso se llama religión papista, porque manipulada totalmente con ah, un montón de enseñanzas, dogmas creados por los papas, y eso es lo que la gente sigue y defiende. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas enseñanzas papistas que mantienen la mente de la gente esclavizada y alejada totalmente de Dios, de la palabra del Señor. ¿Mm? Escucha, por favor, escucha otra vez, voy a repetir A esto. ver,
No digo chicos secundaria en un sentido netamente negativo, lo digo porque me parece extraño que usted teniendo un grado en filosofía y en teología no entienda lo básico. Y de hecho, me parece que esto refleja muy bien cuál es el problema del catolicismo en su contexto, ¿no? Mire, se lo voy a explicar lentamente. Me cita Mateo 16, 18, ¿no? Y dice que ahí está la infalibilidad del Papa. Bien, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un análisis histórico. Oye, Mateo 16, 18, lo agarran. Los católicos romanos hacen eso. Entonces yo le pregunto, ¿cómo es que ante esto nosotros, por eso nos llaman los protestantes, porque protestamos ante tal barrabasada y maltrato que le dan al texto bíblico para interpretarlo? ¿Cómo es posible Mateo 16, 18 de que para explicar que la infalibilidad del Papa está ahí, de los papas que han pasado por el Vaticano? ¿Mm? Entonces quieren que nosotros los evangélicos nos quedemos callados ante tal engaño y mentira, ¿Mm? Con semejante eisegesis bíblica. Entonces, eisegesis, insisto, y aclaro, para lo que no es tan claro de término, eisegesis diferente a exégesis. Exégesis se escribe con X, se dice exégesis. Exégesis, que es una forma de comparación de un texto bíblico o un libro de la Biblia con otro para extraer mediante la hermenéutica bíblica, que es la correcta interpretación bíblica, para tratar bien el mensaje y no salirse de la idea que Dios quiere transmitir, del mensaje que Dios quiere transmitir. A eso se le llama exégesis. Entonces, se hace una comparación de un texto bíblico con otro, o de un libro puede ser, o un capítulo, ¿m? Respetando la idea original del autor, sin manipulaciones, sin ideas preconcebidas. La exégesis es lo correcto. Escucha, ejercer la hermenéutica bíblica de una forma correcta. ¿M? Y la eisegesis, que se escribe E-I latina con S, eisegesis. Eso es lo que hacen esta gente. Y también muchos que supuestamente se llaman evangélicos, también aplican la eisegesis, no solamente los católicos romanos, pero los católicos romanos se han graduado en eisegesis bíblica. La eisegesis, ahí se viene con ideas preconcebidas. El lector tiene ideas preconcebidas y trata el texto bíblico a su antojo, a su forma, a su manera de ver la cosa. Y esas ideas preconcebidas que tiene, entonces se le inserta el texto. Entonces, al interpretar el texto conforme su propio intelecto y sus propias ideas preconcebidas, entonces así enseñan eso y se lo comunican a grandes multitudes. Y si tú no estás bajo la dirección del Espíritu Santo, vas a terminar creyendo esas ideas preconcebidas que le están metiendo al texto. Eso es lo que hacen los católicos romanos. Mira lo que hacen con Mateo 16, 18. Este sacerdote, dije que ahí está la infalibilidad, papá, y que habla de eso ahí. Más también lo que dicen también cuando Pedro da la declaración, cuando da la declaración, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que vino a este mundo. Y Jesús dijo, no te lo he revelado hombre o carne y sangre, bueno, sí, no te lo he revelado humano. Escucha, sobre esa roca fundaré mi iglesia. Fue sobre la declaración que hizo Pedro. La declaración que hizo Pedro fue que él es el Hijo de Dios que vino a este mundo, Jesús. Entonces esa es la verdad, esa es la roca. Ahí es en la verdad que dijo, la declaración que dijo Pedro, ahí es que Jesús, eso fue lo que dijo, que él va a fundar la iglesia sobre la verdad, la declaración que dijo Pedro, no fue sobre Pedro, no fue sobre Pedro. ¿Mm? Entonces los católicos romanos agarran el texto, esa palabra, esa frase que dijo Pedro, esa declaración, entonces la interpretan a su manera, a su conveniencia. Eso se llama exégesis. Para justificar que Cristo fundó la iglesia sobre Pedro, oye eso. Y por eso hablan de la supremacía de Pedro, que Pedro está por encima de los demás.
apóstoles. Entonces, ahí dicen, para justificar la enseñanza de que Pedro fue el primer papa, donde la Biblia tiene la intención de enseñar que Pedro fue el primer papa. Entonces, como el término papa no existe en la Biblia por ninguna parte, ni va a existir, ni fue la intención de Dios enseñar tal barrabasada. Entonces, los papistas tienen a multitud de engañados, y tú ves que cuando se le habla de este tema, entonces están diciendo por ahí, ay, que los evangélicos nos odian. Por decirle la verdad, entonces nos dicen que lo odiamos. ¿Eh? Decimos la verdad aunque te duela, para que tú salgas del engaño. Ya muchos han salido. Hemos salido, me incluyo yo también, engañados durante años. Porque esa es la religión que le metieron a uno desde chiquito. Los abuelos los abuelos de nosotros, porque fueron enseñados por nuestro bisabuelo, siguieron enseñándoselo a nuestro padre, y ahí seguimos. ¿Mm? Por eso es que hasta que no es devoto católico romano, dice que es católico. ¿Por qué? Porque es la enseñanza que desde la cuna nos enseñaron a nosotros esa religión, pero con un montón de doctrina manipulada por los papas que pasaron por ahí. Y el magisterio católico romano, con sede en el Vaticano, se encarga en todo los tiempo de seguir con los mismos engaños, las mismas enseñanzas, las manipulaciones bíblicas. Tanto así que ellos, los papistas, nótate que le decimos papistas porque siguen todos los dogmas establecidos por los papas y las tradiciones. Por eso le decimos a la Iglesia Católica Romana la religión papista. Por eso. Por eso tú ves que ellos lo defienden a capa y espada. ¿Eh? Y hasta insultan a cualquiera cuando ya vemos que lo enfrentamos, ¿m? Defendiendo la verdad de la palabra del Señor. Porque es que la manipulan a su antojo. La sacan totalmente de contexto para justificar los pretextos papistas. ¿M? Entonces, hay mucha gente que son ñoños, aún dentro de los evangélicos. Dice, deja de estarse peleando, que la Biblia no es para pelear. Nosotros entendemos lo que dice la Biblia. La Biblia no es para contender. Y en ninguna manera ser apologética, que esa es la disciplina que se encarga de la defensa de la fe, la apología, pues si tú no lo sabías, apología. Entonces, que se encarga no todo el mundo lo hace en el mundo evangélico. Los católicos romanos tienen sus apologistas también, que defienden sus dogmas de hombre y tradicionalismo papista. Pero los evangélicos también tenemos hombres y mujeres apologetas o apologitas, se puede decir de las dos formas, apologetas o apologistas evangélicos. Hacer defensa de la fe bíblica, de la correcta interpretación del mensaje del Señor. ¿Mm? Echando por el suelo estas prácticas dogmáticas de catolicismo romano. Aquí no es de que para que me miren bien a mí, esto que lo otro, me aplaudan, porque el que quiere que lo aplaudan siempre va a estar de acuerdo con esto. Con estos desaciertos antibíblicos totalmente. ¿Mm? Escuchamos. Bien, no me quiero arrancar el videíto, pero bueno, bien. Ok. Eh, ya lo dejé ya completo porque lo puse completo acá. Ahí pueden verlo, darle para atrás luego al video, que lo voy a dejar publicado aquí en mi muro de Facebook, para que lo vea, porque ahora no me quiere arrancar acá. Sí, bien, entonces, miren, hay que estar bastante alerta acerca de esto y leer, tirar páginas hacia la izquierda. Mucha gente se deja engañar porque no quieren tirar páginas para la izquierda. Leer la palabra del Señor. ¿Mm? Bien, leer la palabra del Señor,
Déjame ver si subo el video, a ver si me lo arranca ahora otra vez. Am, Vamos a ver, no digo chicos secundaria, ok, bien. Para terminar la idea, estudiar la palabra del Señor. Hay muchos católicos romanos, como me pasó a mí también. Yo iba a esa congregación, a esa religión, recibía el catecismo. Y ustedes saben que el catecismo tiene muchas interpretaciones papistas. Ahí está la doctrina católica romana, el catecismo. Me lo enseñaban eh, para hacer la primera comunión, porque yo hice todo eso en la Iglesia Católica Romana. Me bautizaron desde bebé. Luego, cuando fui creciendo, recibí catecismo, recibí toda la enseñanza. Luego hice la primera comunión y finalmente hice la confirmación. Bien, hice todo eso, recibí toda esa enseñanza. Entonces, mucho de ello que me llama mucho la atención que dicen que lo que salimos de ahí, porque yo salí de ahí, hay muchos evangélicos que no salieron de ahí, nunca se congregaron en esa congregación porque nacieron en familia cristiana evangélica. Muchos de ellos no experimentaron lo que se enseña ahí, no recibieron ninguna enseñanza, ni fueron bautizados eh, de niño, porque se criaron, nacieron y se criaron en una familia cristiana evangélica. ¿Mm? Pero habemos gran porcentaje que hoy somos cristianos evangélicos, que así recibimos todas las enseñanzas, sí anduvimos con muñecos de yeso para arriba y para abajo en procesiones, ¿Mm? Y hasta con crucifijo, les rezábamos a todo esto, rosario también, el Ave María, de ahí vengo yo también. ¿Mm? Sí, lo que me llama la atención es que cuando nosotros, en el caso de este apologeta evangélico que está aquí, que está dando una corrección muy válida y adecuada a este sacerdote, él, ese apologeta, pertenecía a los carismáticos, a ese grupo que tiene mucha afinidad con, o sea, que se parece en la forma de ellos cantar, alabar, dentro del romanismo, de la Iglesia Católica Romana, se parece mucho a los pentecostales, por eso se llama carismático. Entonces, él, este hombre, este apologeta evangélico, él era de ese grupo, él vino del catolicismo romano, él, su testimonio está en YouTube, se llama Edgar Pacheco, mexicano. Entonces, los papistas, cuando escuchan esto, entonces dice que nosotros somos ignorantes. El mismo Curita Toro dice, la ignorancia es atrevida, refiriéndose a nosotros los evangélicos. Él dice siempre, cuando va y hace un diálogo, yo no le llamo debate a lo que hace es un circo, porque es un cirquero, y no sé, porque los hermanos se prestan para esta clase de circo, cuando el mayor público es de él y siempre vive interrumpiendo a la parte contraria cuando ya le toca hacer defensa de su fe. Inclusive él mismo arrebatándole el micrófono una y otra vez al que lo está enfrentando. Y tú ves que antes de iniciar el supuesto debate, porque no es debate para mí, el debate para mí es algo bastante sistemático, porque tiene un orden lógico y tiene una planificación. El debate formal, yo voy con el debate formal, yo no voy con esto. Si usted quiere decir un diálogo, ¿qué es un diálogo? Que ahí vamos a presentar la idea tuya, la mía, vamos a hacer un contraste. Eh, bueno, ok, si tú quieres llamarle debate, bueno, allá tú. Pero yo voy con el debate formal. El debate formal tiene un moderador de por medio. Ahí nadie interrumpe a nadie. Cada uno de los debatientes defiende su tesis, porque tiene una tesis bien establecida, bien elaborada, porque es algo planificado. Entonces, el moderador es el que da la palabra, señala el tiempo. En este tiempo se va a hacer tal cosa, y así se van. Pero estos circos que se están haciendo ahora mismo para llamar la atención en las redes sociales,
Yo no voy de acuerdo con eso de que debate, ¿no? Eso es una falta de respeto, es una falta de educación. El debate formal, ahí se da educación y se dan muchos datos que los oyentes que participan aprenden de esos debates formales, porque no hay interrupción, no hay una multitud que está wow, 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 abuchando, como hacen los católicos romanos en el circo que monta el curita Toro. Míralo, todo el mundo, yo he visto su video, he visto todo eso, y hasta le hago reacción, tengo un canal donde le hago reacción a toda la barrabasada que dice Curita Toro, defendiendo las enseñanzas papistas. ¿Mm? Y veo como antes de iniciar el diálogo con un evangélico, vemos cómo empieza sugestionando, como intimidándolo. ¿Mm? Que si una persona va a, a defender la fe de él ante Curita Toro y no está bien preparado psicológicamente, escúchame, ahí mismo lo va a desarmar. Porque agarra el micrófono y empieza a sugestionar. Entonces, bien, pero aún así vemos que la verdad ha prevalecido y se la dice en su propia cara, aunque él trata de irse por otro lado, como hacen la mayoría de papistas. Bien, señores, déjame ver si quiere arrancar ahora. En un sentido netamente negativo. Lo digo porque me parece extraño que usted teniendo un grado en filosofía y en teología no entienda lo básico. Y de hecho, me parece que Sobre esta parte que tiene esa formación, porque la verdad que decirla, los católicos romanos van y duran muchos años estudiando, preparándose. Tanto así que los evangélicos le decimos para atrás que tantos años de formación y de educación, de estudio teológico, y terminan luego de que postrándosele y hablándole a muñeco de yeso y creyendo en santo y en tanta el nombre que le han dado a la Virgen María. Porque no sé si tú sabes, porque por eso yo le digo a la gente, mire, estudie, usted tiene que estudiar aún, aunque usted no sea católico romano, agarre los documentos católicos romanos y estúdielo, léalo. Los evangélicos tienen que leer en qué creen los católicos romanos, tienen que profundizar para que usted pueda darle una respuesta cuando ellos vengan. Usen los mismos argumentos de ellos contra ellos mismos. ¿Entiendes? Esos mismos argumentos, con los mismos argumentos de ellos, con los mismos escritos de ellos que han hecho sus autores durante siglos, con esos mismos argumentos y escritos, es que en los debates se le confronta a ellos, si tú no lo sabías, usando los mismos escritos de ellos. Entonces, si tú no estudias cristiano evangélico, ¿m? Porque aquí lo fundamental y la base es la Biblia, pero también usted tiene que escudriñar otras fuentes, aunque usted no esté de acuerdo con eso, para que usted pueda hacer una buena defensa de su fe por Jesús, de su fe bíblica. ¿Mm? Hay muchos cristianos evangélicos que viven señalando ay, no, no, escucha. La Biblia dice, escudriñalo todo, retén lo bueno, y lo malo, deséchalo. ¿Entiendes? De todo usted puede aprender. Usted estudiando documentos católicos romanos, el mismo catecismo. ¿Mm? Para usted hacer una refutación a la luz de la Biblia, al catecismo católico romano, muchas enseñanzas que están ahí que son antibíblicas. Usted tiene que conocer lo que dice el documento. Usted no puede ir ante un católico romano y tener una conversación para usted defender su fe por Jesús, su fe bíblica, si usted no conoce en lo que ellos creen. Entonces hay que ser responsable. Mejor, yo le digo a muchos evangélicos, si usted quiere, antes de usted tratar ciertas cosas, usted mejor cállese. Después que usted se forme, que usted estudie, que usted se prepare, entonces vaya. Porque entonces usted lo que va a pasar vergüenza. ¿Mm? Yo estoy hablando en términos apologéticos, para que se encuentre este video aquí en mi muro, que lo voy a publicar.
Estoy hablando en términos apologéticos. Y recuerda bien, cuando yo digo hablamos en términos apologéticos, me refiero en hacer defensa de la fe. Dios necesita que lo defiendan. No, Dios no necesita que nadie lo defienda, pero sí nosotros debemos de defender las convicciones que tenemos acerca de Dios y su palabra en nuestra vida, que es muy diferente. Ante tantas desviaciones, distorsiones, falsos maestros, falsos profetas, y también falsos pastores, porque hay de todo. Usted tiene que hacer defensa de la sana doctrina de Cristo en su vida. A eso que se refiere la apologética. La disciplina es apología. ¿Mm? Usted hace apologética, usted hace defensa de la fe. De hecho, aunque usted no tenga estudio teológico, no haya ido a un instituto teológico o a una universidad donde enseñan teología, usted hace defensa de la fe, así en su forma, cuando usted estudia la Biblia y usted ve que le saltan con ciertas enseñanzas que no están ahí, usted dice, pero espérate, esto no cuadra. ¿Por qué tú me vienes a mí a enseñar acerca de eso? Si eso no está, no forma parte de la revelación de Dios. Y la Biblia me enseña a mí que lo que está revelado ahí en este libro, el evangelista Juan, es lo necesario para que tú y yo creyendo en eso seamos salvos. Eso me dice la Biblia aquí. Entonces tú me vienes a mí con añadidura. Sí, hay muchas cosas que Dios no le estableció, pero Él dice que lo que está ahí revelado en la Santa Biblia es lo necesario para que tú y yo, creyendo en eso, seamos salvos. Lo necesario, cuando se dice necesario, que es necesario, no hay que estar rebuscando, porque así muchos que antes se llamaban evangélicos, de que buscando en la profundidad de Dios, porque Dios es muy profundo, Dios es eterno, Dios es infinito, es alcanzable por medio de Jesús. Él mismo estableció a Jesús para que establezcamos una relación personal con Él, pero Dios es infinito. La mente humana de nosotros es finita, no podemos pretender conocer a cabalidad a Dios ahora en este cuerpo que estamos ahora aquí. Ahora ya cuando entremos en la eternidad, los que perseveren hasta el final serán salvos porque hay que perseverar. Ahí sí vamos a conocer perfectamente. Eso lo dice la Biblia en la eternidad. Pero ahora, la mente de nosotros, mira, por eso yo le digo a la gente y corrijo mucho, ten mucho cuidado con lo que tú haces, porque hay muchos evangélicos, y no solamente evangélicos, que están encasillando a Dios en su mente finita. Dios dice, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mi camino, su camino. Así que vamos a terminar. Que esto refleja muy bien cuál es el problema del catolicismo en su contexto, ¿no? Mire, se lo voy a explicar lentamente. Me cita Mateo 16, 18, ¿no? Y dice que ahí está la infalibilidad del Papa. Bien, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un análisis histórico-gramatical, que es la metodología que podemos utilizar para tratar con los textos hermenéuticamente para extraer la exégesis. ¿Le parece? Haga el análisis gramatical en la próxima intervención que tenga. O utilice el método histórico crítico que ya Benedicto XVI en Dei Verbum está abierto a él. Es más, haga el análisis morfosintáctico del griego para ver si encontramos ahí la infalibilidad. No está la infalibilidad, porque al hablar de textos de la Biblia... Por más que hagan lo que hagan, estudien el original, en hebreo, no va a encontrar nada de eso ahí. Por la sencilla razón, no hay que complicarse la vida, estudiando, tanta cosa, aunque yo animo a la gente que se prepare, que se capacite, que compre el libro escrito por hombres cristianos, estudie también eh, historia general, porque eso le va a dar mayor amplitud a usted para que y mayor léxico también y mayor conocimiento, porque hay que conocer de todo. Recuérdate bien que Dios creó este todo de cosas. ¿eh? Lo único que Dios no creó fue pecado. Fue Lucifer que lo creó cuando se corrompió. Pero sí Dios creó todo lo que existe. Entonces hay que conocer, señores. Hay que conocer. ¿m? Estudiar historia bíblica. ¿m? Analizar cómo pensaban la iglesia primitiva. Hay muchos documentos acerca de eso, muchos escritos. Los padres de la iglesia, por ejemplo, eso se llama la patrística.
el estudio de la obra, vida, eh, pensamiento de los padres de la iglesia, que, insisto, valga la redundancia, que fueron los seguidores directos de los apóstoles de Jesús. A ellos le llaman los padres de la iglesia. Ellos escribieron muchas cosas, está establecida ahí. Entonces, si tú quieres una buena defensa de la fe evangélica, cristiana, cristocéntrica, tienes que capacitarte. La Biblia es el fundamento. Y luego leer otros libros que te van a ayudar en tu conocimiento. Van a enriquecer tu conocimiento. Así que ya tú sabes, vamos a terminar viendo esta corta. Y pasamos al caso de la interpretación. Y existen herramientas como la hermenéutica, que es una ciencia para definir qué significa el texto. Entonces, si yo quiero en la Biblia encontrar la infalibilidad y me da Mateo 6:18, lo mínimo que puedo hacer es utilizar las herramientas que tengo al alcance para ver. Vamos a ver. Así mismo es la hermenéutica. Se utiliza para interpretar la Biblia, estudiar la Biblia de una forma correcta eh, y extraer el mensaje original del autor. Y todos sabemos que el autor de la Biblia es Dios, que usó a hombres, sí, porque muchos, los ateos y otros incrédulos dicen que la Biblia fue escrita por hombres y se quedan ahí con su mente corta porque le conviene, obviamente. ¿Mm? Como quieren tirar por el suelo el mensaje de Dios, dice, que la Biblia fue escrita por hombres y fue manipulada y se contradice. ¿Eh? Ahí está sonando la voz del mismo diablo. Hay que tener mucho cuidado. Sí, la Biblia fue escrita por hombres, escúchame, de carne y hueso como tú y como yo. Pero no te puedes quedar ahí. Tú tienes que sincerarte contigo mismo, contigo misma, y decir que fue escrita por hombres de carne y hueso como tú y como yo, pero inspirado por Dios. Porque era necesario que Dios usara a esos hombres para que la Biblia nos llegara en forma de letra, en forma de libro, como la tenemos ahora. Y ahora ya con la tecnología, el adelanto de la ciencia, ahora se utilizan las aplicaciones móviles y en la página web. Puede encontrar donde sea la Biblia. El mensaje de la Biblia no viene directamente de hombre humano, viene del mismo Dios, que es el autor, el que la reveló a ellos, se la dictó. ¿Mm? El mismo en el monte Sinaí escribió los 10 mandamientos, la ley moral de él, se lo entregó a Moisés. ¿Mm? Dios mismo. Y de ahí partió todo. Y esos son los mismos 10 mandamientos, aún en el tiempo de la gracia que se reveló por medio de Jesucristo. El nuevo pacto instituido por la sangre de Jesús. Esos mandamientos son vigentes, eso nunca pasan. ¿Mm? Los 10 mandamientos para el pueblo de Israel en la antigüedad y para la iglesia de Cristo en la gracia también. Porque la gracia no se puede tomar como ocasión de que para nosotros, de que está por ahí brincando, para aquí, brincando para allí y haciendo y deshaciendo. No, en la gracia hay que obedecer. El mismo Jesús, que es la gracia, Jesús. La gracia y la verdad fueron dadas por medio de Jesús. Dice el Evangelio según San Juan capítulo 1. Y la ley fue dada por medio de Moisés. Jesucristo mismo es la gracia de Dios. La gracia de Dios, que Jesucristo se sometió al Padre, obedeció. Obedeció a su Padre terrenal, María y a José, lo obedeció, se sometió. Entonces, no me pueden venir a mí a decir que porque estamos en la gracia, esto que lo otro, y que no hay que obedecer. ¿Quién te dijo a ti que no? ¿Dónde está la santidad? ¿Qué es la santidad para ti? Si tú me vas a definir santidad a mí, tú me tienes que hablar sinceramente y decirme que la santidad es obediencia a Dios y punto. La obediencia, esa es la palabra, el principio preñado aquí. Obediencia te lo dice todo. Porque Cristo lo cumplió todo, todo, todo hasta lo sumo. Cristo lo cumplió todo en él. Obedeció la ley que los israelitas no podían obedecerla. No la obedecieron nunca. La quebrantaban una y otra vez, pero vino uno, el último Adán, como lo dice Pablo en Romanos, y se sometió, obedeció, para que con esa obediencia tú y yo fuéramos como hecho obediente. Perfecto, la obediencia de Jesús. ¿Entiendes? Entonces la obediencia, escucha,
Entonces, yo no puedo hablar de que yo amo a Dios si yo no obedezco a Dios. Tú no puedes hablar de que tú amas a Dios si tú no obedeces a Dios. Y obedecer a Dios es someterse a lo que dice en la Biblia. Eso se llama creerle a Dios. Creerle a Dios. Hay muchos que se quedan solamente yo en el creo, en el yo creo en Dios, yo creo en Dios. Y creerle, ¿para cuándo? Como decimos los dominicanos, ¿para cuándo? Entonces no te puede quedar y que yo creo, porque hasta los demonios creen y tiemblan, dice el apóstol Santiago. ¿Mm? Sí, pero nunca se someten, nunca obedecen. Entonces nosotros los humanos, incluyéndonos nosotros los mismos cristianos, muchas veces nos desbocamos. Señor, te amo. Señor, te amo. Ajá, tú amas a Dios sin obedecer a Dios. Dime. Entonces yo me lleno la bocota diciendo, Señor, te amo. Señor, te amo. Señor, te amo. De boca, de lengua. ¿Cómo que tú demuestras yo también que amo a Dios? ¿Mm? Esto es fundamental que se trate hoy en la iglesia del Señor, porque hay muchos desobedientes, su mayoría. ¿Cómo tú demuestras? Yo demuestro que yo amo a Dios. No hay otra forma que no sea la obediencia a la palabra del Señor. No la hay. Tú me puedes mencionar lo que tú me quieras mencionar. Obediencia. O, mira, Jesús dijo así, porque hay gente que no estudia la Biblia y una vez dice, ¿y dónde dice la Biblia eso? Tú estás hablando con tu propia palabra. El que estudia la Biblia sabe que lo que estoy diciendo aquí es bíblico, amparado de la Biblia, respaldado de la Biblia. Entonces yo le digo, ok, mira, tiene una tareita que te voy a poner, estudia la Biblia. Y yo te voy a dar una cuantacita para que la estudie y la analice. ¿Mm? Vamos a ver si lo que estoy diciendo está en la Biblia o no está en la Biblia. ¿Mm? Si tú te vas a San Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús dice lo siguiente. El mismo Cristo dice, escucha, para que vea que la obediencia es la única forma de demostrar que nosotros amamos a Dios de verdad. La obediencia, escucha lo que dijo Jesús. Si me aman, guarden mis mandamientos, dijo Jesús. El Maestro Supremo, el Hijo de Dios, el Eterno, dijo eso. Si me aman, guarden mis mandamientos. Es una oración sencilla, corta, pero muy poderosa. ¿Qué significa guardar en ese contexto? No significa que yo agarre algo y que lo guarde en una gaveta o en una caja o en un banco, dinero. No significa eso en ese contexto. En ese contexto, guardar significa obedecer, obedecer. Entonces, cuando él dice, si me aman, guardan mi mandamiento, entonces está diciendo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Entendido? Ese solo pasaje bíblico está demostrando, y hay mucho más, está demostrando que para yo demostrar el amor de Dios en mi vida, yo tengo que obedecer a Dios. Si no hay obediencia, y digo, yo amo a Dios, yo soy un hipócrita. La verdad no está en mí. Yo tengo que sincerarme conmigo mismo y decir, oh, ay, me falta eso, mira, yo no estoy obedeciendo, entonces yo no estoy amando genuinamente a mi Dios. Digo con mi boca, con mi labio y con mi lengua, digo que amo a Dios, pero desobedezco a Dios, entonces no lo amo nada. Tengo que arrepentirme, tengo que humillarme, tengo que rendirme para que Él me perdone, sane mi corazón, me dé un corazón nuevo, transformado y una mentalidad nueva también, me regenere desde el entendimiento. Entonces empezar a obedecer y a cultivar esa relación íntima con Él, personal con Él, porque se trata de cultivar una relación con Él. Cuando cultivamos una relación íntima con Él, en los secretos de nuestra habitación, ¿m? De ahí depende todo. Ahí Él mismo nos enseña a obedecerlo a Él, porque se trata de eso, de obedecerlo a Él. ¿M? ¿Por qué te deben tanta gente manipulando la palabra? Lo mismo que hace el diablo. Los católicos romanos manipulan la palabra a su antojo
porque le conviene. No es que ellos no lo saben, ellos lo saben. Lo que pasa es que no le conviene reconocer que se han equivocado durante siglos. Sí. Y porque le conviene monetariamente también. Porque muchas de esas prácticas, en su mayoría, todas, voy a decirlo todas, señores, sacan dinero. ¿Entiendes? Por ejemplo, los 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe, allá en México, ustedes ven la gente que van ahí, además de que le claman y van arrastrándose como si fueran culebras por el suelo, de rodillas, lastimándose las rodillas, haciendo sacrificio. Y dice la Biblia en hebreo que Jesucristo ya hizo el sacrificio, el único sacrificio, y ya no queda más sacrificio. Y el sacrificio fue para salvarnos nosotros. ¿Entiendes? Por su gracia, por medio de la fe en Él. Entonces vemos en México cómo van la gente arrastrándose a la Basílica de Guadalupe como si fueran culebras. Le llevan de todo, ofrenda de todo. Pero además, la persona que lleva mucho dinero para comprar las imágenes de esa Virgen de Guadalupe, que de hecho, ¿sabes cierto? Es un cuento barato de vieja que le inventaron los mexicanos y se dejaron engañar por los españoles. Todo ese cuento de vieja del indio Juan Diego, el monte Tepeyac, que se apareció ahí, cuento barato, y se lo han hecho creer. Y el papismo, como adoptó el paganismo en Roma, entonces patrocina todo eso y sigue promoviendo esto, sumiendo cada vez más en una forma profunda la ignorancia el pueblo mexicano. Gracias a Dios que muchos ya se habían abierto los ojos y han salido de ahí. En el caso de aquí, del apologista que usted está viendo aquí, en la parte de arriba, Edgar Pacheco, que era católico romano, como yo también lo era. Y muchos de los que hoy día somos cristianos evangélicos, salimos de ahí porque nos mantuvieron engañados con sus mentiras. ¿Mm? Entonces, miren, eso es un cuento barato. Entonces, lo que quiero resaltar aquí es que los 12 de diciembre, cada 12 de diciembre, ellos lo hacen siempre y venden esa imagen de cara. Hay muchas imágenes ahí de la Virgen de Guadalupe y de otros santos. Y de acuerdo a la forma y la arquitectura que tiene esto y el tamaño, asimismo es el costo de esas imágenes. Mientras más grande, mucho más costoso. Yo no estoy inventando nada aquí, no es un secreto para nadie esto. Hay diferentes precios, como ocurre en los comercios. Entonces le conviene, es un negociazo, es millones de millones que entran por la venta de esos muñecos, de los crucifijos. ¿Mm? Entonces es conveniente para ellos defender eso y mantener la mentira, porque la entrada se le va. Y ojo con esto, cuando se le habla de esto, de inmediato sacan el argumento del diezmo para las congregaciones evangélicas que están con el diezmo, porque hay muchas congregaciones evangélicas que no van con el diezmo, porque enseñan que eso solamente fue asunto del Antiguo Testamento. Entonces ahí obviamente, y de donde se agarra también los católicos romanos, que la iglesia evangélica es lo más dividido que hay. Y sí, reconozco mucha razón en ese sentido, pero no nos justificamos distorsionando y tratando como de acomodar la palabra a nuestra conveniencia. Bien, pero ya esos son otros temas. Pero sí, sacan siempre para evadir y tapar una cosa con la otra. Sacan una vez el tema de diezmo y dicen que los pastores te están robando diezmo, son los ladrones, bla, bla, bla. Pero cuando le sacan el asunto de sus engaños y mentiras hacia la iglesia, hacia los militantes católicos romanos. Entonces ya es tiempo de que usted agarre la Biblia, católico romano, si usted encuentra esto, y que usted empiece a usar ese cerebro que Dios le dio, esa razón que tiene en el cerebro, esa mente, y deje de estar creyendo en cuantico barato que
de papismo que dice el Magisterio Católico Romano, que son los que se encargan de promover y sacar nuevos documentos junto con el Papa en la cabeza, y las enseñanzas del catolicismo romano a nivel mundial. Entonces, dicen ellos, no la Biblia, no Dios. Dios nunca ha dicho eso. Ellos dicen textualmente, ellos mismos lo dicen, que los únicos que tienen el derecho o la potestad, vamos a decirlo así, la autoridad de parte de Dios, exclusivamente de interpretar la Biblia, son ellos, el Magisterio Católico Romano. Óyeme a qué conclusión ha llegado. Que los únicos que tienen el poder o la autoridad de parte de Dios exclusivamente de interpretar la Biblia son ellos. Eso lo han dicho ellos y lo siguen diciendo. Y por eso es que tú ves mucha gente ignorante que no estudian la Biblia, que no, que no se orientan bien, aceptándole tantas vanas explicaciones que son totalmente antibíblicas, porque se han creído el cuentico barato de ellos que lo dicen. Nosotros somos lo que estamos establecidos exclusivamente de parte de Dios para interpretar la Biblia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Te dejo esta palabra, déjame un comentario que te parece y comparte este video con alguien. Y déjame saber lo que te parece la respuesta de este apologeta evangélico a este sacerdote. Bien, bendiciones. Arturo Tomás, será hasta la próxima.